Hola, ¿cómo están mis seguidores del YouTube y cualquier red social en la que me sigues? Me presento, soy Carlos Valecillo y en el día de hoy pues tendremos una charla amena en base a un tema que genera polémica por variedad de opiniones, que pues esta variedad de opiniones a veces siempre es debatirlas, cuestionarlas, para tú pues conocer también y poder dar un concepto mejor o tener una idea propia de qué es la estética. Le hice un spoiler, pero bueno, el tema de hoy es pues el origen de la estética y la estética como tal. O sea, hablaremos desde temas, desde más o menos sus inicios o temas más como tal que es la estética. Y bueno, en eso hablaremos en esta charla. Y pues, sin más dilación, pues empecemos con el video y con la charla. Para empezar, la estética siempre ha estado ligada a la filosofía y al arte. A veces nosotros la asociamos o la relacionamos con, pues, cosas estéticas como tal de cuerpos, movimientos, etcétera. Este, pero no, o sea, la filosofía, la estética como tal, pues va más allá. La estética, más que todo en las artes y en la filosofía, influyen demasiado. Porque a veces nosotros los artistas, los grandes filósofos que han pasado a lo largo de la historia, pues necesitan algo para poder pensar y cuestionarse a través de sus distintas formas de hacer arte o escribiendo o filosofando. Entonces, eso sí, la estética y la filosofía siempre nos han ayudado a nosotros a pues cuestionarnos todo, pues en el sentido de que qué es lo bello, por qué es esto, por qué es lo otro, por qué infinidad de preguntas que siempre salen. Entonces, pues también algo importante que creo que ha definido la estética como tal es que no se definió como tal estética hasta creo el siglo pasado, donde por fin pues sí lo catalogan o lo definen como un método propio personal, lo consideraría yo, porque la estética como tal no es lo que te digan los filósofos. Claro, es una luz que te ayuda a ti a cómo descifrar todo y poder dar una razón o poder cuestionarte, pero también amerita mucho criterio propio interno de ti para poder, pues sí, que tus respuestas, tus cuestionamientos, pues sean sólidos y puedas dar una respuesta concreta. Pero aquí vamos a hacer un pequeño stop y viajaremos al pasado para saber el origen de la estética. A veces uno piensa que por el origen, y uno piensa en los grandes filósofos, porque, o sea, fueron los que incursionaron en ese tema en ese momento. Pero a lo largo de la historia y a principios de la raza humana siempre se ha sabido, pues, que los primeros hombres primitivos ponían en práctica muchos conocimientos, porque tenemos que entender algo que el hombre primitivo, pues su principal razón de ser era cazar y poder sobrevivir. Pero entonces a veces uno se pregunta, pero es un ser que no tiene gran intelecto y logró tantas cosas, logró crear armas para poder defenderse, comer, sí, pues eso, defenderse y comer y sobrevivir. Y después uno se pregunta cómo lo lograron. Entonces, en el libro de Raymond Bayer hay una frase que dice que la creación es una forma de arte.
Entonces, cuando estos hombres primitivos se pusieron a crear y a tratar de pensar cómo iban a hacer para crear lanzas, flechas o algo punzante que pudiera hacerle daño a un animal o a una bestia, pues entonces ahí empezaron ellos a crear y empezaron con su primer paso a la estética. Claro, no es una estética enfocada en obras, cuadros, en que si esto quedó muy bonito, que si esto es bello. No, es más en que todo en la perfección de poder crear sus armas. ¿Por qué? Porque también en este libro muy importante dice, de cita Raymond Bayer, dice, los artistas obedecen a ciertas normas dictados por aquellos conceptos de las representaciones animales, humanas o simbólicas. Ya cuando el ser humano empieza a ver y a ver a estos animales y a cazarlos y a ver que están creando manifestaciones con estos animales o simplemente usaban su sangre, pues lo querían reflejar pues, como una forma de decir, hicimos esto, tuvimos estas situaciones y pues las movimos de esta manera. Siguiendo con el tema de la perfección para este ser humano primitivo era perfeccionar sus armas y evolucionar con ellas para poder así seguir trayendo animales y las bestias y pues poder sobrevivir. Entonces ellos, a medida que avanzaban ellos, también avanzaban sus formas de cacería. Cacerías que eran casi que formas de arte, porque pues, nos podemos imaginar los mamuts, los, los tigres, no sé qué tipo de animales existieron en ese momento, pero, o sea, no eran animales dóciles que solamente ameritaban caza, sino que tenían que planificar y en base a sus conocimientos y a su aprendizaje que tuvieron a lo largo de su vida, tuvieron que ir mejorando para poder seguir cazando. Y eso es algo impresionante, de verdad. Pero en el siguiente segmento seguiremos hablando de este tema con relación a la estética. Bueno, seguimos. Lo que constituye el arte es la creación y el desinterés. Nos podemos imaginar que estos hombres primitivos, seguimos con el tema de los hombres primitivos, pues no tenían un interés claro en decir vamos a pintar en las paredes o en las cuevas este tipo de animales para que sean obras de arte. Obviamente no sabían que era el arte como tal, o sea, lo hacían por casi que actitud propia de dejar huellas en esas rocas. También podemos aquí hablar un poco de que la perfección como tal, estos seres primitivos perfeccionaron sus armas. ¿Y qué diferencia hay entre lo bello? A veces lo confundimos, porque la perfección, bueno, esto ya es a criterio de cada quien y ya cada quien lo puede tener a su forma de pensar, pero la perfección es algo que tú tratas de mejorar. Es un proceso de mejorar una técnica, de mejorar, como lo hacían los primitivos, un arma o una forma de cazar. Y lo bello, pues lo bello es lo bello. Lo bello también vendría siendo algo muy profundo de analizar, puesto que lo bello no todas las personas consideran como bello. A lo largo de la historia, el ser humano se ha catalogado por querer adornar o embellecer todo lo que tiene alrededor. También lo hicieron los primitivos, pero fue por procesos, en donde ya no bastaba solamente con la cacería, sino que adornaban sus armas con formas de animales, situaciones de la cotidianidad de ese entonces,
y pues adornaban sus armas para darle otro sentido, porque ya no valía nada más solamente la utilidad que tenía el arma, sino que simplemente también les interesaba saber y se les interesaba ver algo bonito, algo que llamara la atención. Esto también lo tenemos en el arte rupestre, que el arte rupestre ya lo había mencionado, que son todas estas cuevas que ellos mismos pintaron a mano, pues para dejar una huella. Este tipo de arte ya no es tan necesariamente bello, sino que lleva un mensaje, lleva algo casi mágico para ello. Y pues sí, no deberíamos pensar que solamente el arte rupestre es la pintura en la pared y que solamente se hizo para dejar huellas. De repente ellos lo quisieron hacer en forma de ritual, en forma pues sí, de tratar de plasmar y expresar lo que sentían en ese momento. Lo interesante de este tipo de arte es que ellos no reflejaban, o sea, no reflejaban una mentira. Es algo, o sea, ellos se quedaban en el realismo, o sea, no iban más allá de exagerar las situaciones que les pasaban. Lo que sentían, lo expresaban. Y aquí podríamos hablar de una experiencia estética, que las experiencias estéticas, pues ya para nosotros los artistas es algo muy personal, porque es algo de sentimiento, es algo de enfocarte y contemplar lo que estás viendo y lo que estás haciendo. Entonces yo creo que estos hombres primitivos, o sea, sentían de verdad las situaciones que les pasaban en el día a día y pues las reflejaban con todos sus sentimientos y toda su paciencia, su contemplación en esto. Otra frase muy importante que aparece en este libro de Raymond Bayer, que habla mucho y habla cosas muy interesantes acerca del origen de la estética en base a la prehistoria, dice que el artista concede cierta libertad para deformar los animales con el fin de darle mayor fuerza. Claro, nos podemos imaginar que ellos veían estos mamuts o las bestias que cazaban gigantescas. Entonces ellos lo hacían, los deformaban un poco más para poder sentir esa gloria también. Imagínense, cazar animales más grandes que ellos era algo importante. Y pues, aparte de esto, ellos en sus pinturas rupestres lo único que expresaban era rituales o cazas de animales. Y eso es impresionante porque si nos ponemos a analizar esos tipos de artes, pues tienen casi que hasta un carácter espiritual, mágico, que trasciende, porque podemos decir cómo en ese tiempo podían lograr esos resultados con ese tipo de materiales que tenían, porque, o sea, no tenían gran cosa de materiales, era solamente la sangre que tenían los mamuts, o piedras, o plantas, entre otros, pues. Y aquí también resulta algo debatible y que se ha debatido por mucho tiempo, y es que estos seres nada más se hacían el arte por hacer arte o era con carácter mágico. Pues eso nunca de verdad lo sabremos porque es imposible descifrar con qué sentido lo hacían. De repente podemos sacar hipótesis de cómo y por qué lo hacían, pero los únicos que sabían eran ellos. Y pues también tenemos que entender una cosa, este tipo de arte rupestre era algo casi social también, y aquí también podríamos decir y relacionarlo con la parte estética, porque el tener una experiencia estética o ver algo que es estéticamente bonito, pues tendría que
yo considero que tendría que tener un carácter social, porque para tú llegar a hacer algo es porque era necesario. Y era porque tú querías dar un mensaje o llevar un mensaje a través de un cuadro, una pintura rupestre. Entonces es eso. Pues la estética es algo que es muy interno, pero a la vez es también muy exterior, porque lo que hacemos se refleja a través de las demás personas, o sea, de la sociedad. Entonces, en la estética es eso. O sea, tenemos que también pensar en nosotros, pero saber que lo que hacemos nosotros tiene un reflejo en la sociedad. Y la estética también intenta reflejar lo que pasa en la sociedad y lo que pasa en nuestro ser, o cómo nosotros vemos el mundo a través de nuestros ojos. Y eso también es algo muy interesante de analizar, pues que eso lo veremos en el siguiente bloque, que hablaremos más de la estética como tal. Aquí hicimos un pequeño resumen de la historia, un poco de la historia y cómo el hombre primitivo logró alcanzar casi que una experiencia estética a través de los pocos materiales que tenía y a través de las grandes experiencias que tuvo en ese tiempo. Pero entonces seguiremos en el otro segmento hablando de la estética como tal y pues conoceremos más acerca de ello. Y bueno, aquí seguimos entonces con la estética como tal. Definir la estética es algo, como le dije al principio, es algo muy profundo de definirlo, puesto que la estética para todos no es lo mismo. Entonces vamos a definirla con un concepto de John Hospers, que decía que la estética es la rama de la filosofía que se ocupa de analizar todos los conceptos y resolver las problemáticas que se plantean cuando contemplamos objetos estéticos. Es algo interesante y un poco difícil de explicar, puesto que lo que primero nos dicen es que es una rama de la filosofía. Está bien, esa parte sí está bien, porque la filosofía yo diría que es la rama de todas las artes literarias y que ameritan que la persona pues abra su mente y se ponga a pensar pues en qué pasa en la sociedad, qué pasa en el mundo, cómo tú ves el mundo y cómo los problemas que tiene el mundo pasan, o cómo los problemas personales pues tienen un carácter más allá de ser un problema y que pudiera ser hasta una solución. Entonces, los problemas que tenemos y los problemas que intentamos resolver, pues generalmente siempre son una alternativa que tenemos. Ajá, bueno, seguimos. Cuando entramos en la parte de la estética, hay que cuestionarnos todo. El cuestionarnos todo, pues amerita también no ver las cosas de la misma forma y saber que hay experiencias que vivimos, formas de contemplar al mundo. No es lo mismo contemplar al mundo de una forma, pues se pudiera decir, alejada de la realidad o fantasiosa, una manera de ver el mundo de una manera pues bonita y que nada pasa, cuando pues es lo más alejado de la realidad. A veces también hay cosas en debate, porque a veces las formas en cómo contemplamos al mundo pues no coinciden con las actitudes prácticas. Las actitudes prácticas es el mundo de que todo tiene una utilidad y que todo tiene que servir para algo. Pero a veces no todo sirve para algo, a veces solamente tienes que pensar, o a veces se critica mucho a la persona que estudia filosofía o que hace cualquier cosa que tenga que ver con este mundo pues de pensar, en que no ayudan a nadie, no sirve para nada
y que pues no funciona. Pero hay cosas que no necesitan funcionar y funcionan. Y hay cosas que funcionan, pero a la vez no funcionan para todo el mundo. Entonces, esto entra en conflicto también porque, como lo dije, la actitud práctica es todo esto de que el mundo nos ofrece de que todo tiene que servir o todo tiene que tener una utilidad. Pero, o sea, ¿quién dice que esto es verdad? O sea, ¿quién dice que todo tiene que tener una utilidad para que funcione o para que tenga una razón de ser? Entonces, me llamaba mucho la atención este libro de John Hosper, que ponía un ejemplo de Edward Boolay, y era que ponía el ejemplo de la obra de Toledo. En esta obra de Toledo creo que cuentan de una decepción amorosa. Entonces, el autor Edward pues dice que él trata más que todo en la parte de cómo una forma de tener una experiencia estética es como que deslindarnos o despegarnos de nosotros mismos para pues tener una experiencia completamente única. Porque en esta obra él pone el ejemplo, o sea, ya está una persona viendo la obra de Toledo y pues él se siente reflejado con los personajes y se siente identificado y hasta casi muy apegado a los personajes porque está viviendo una situación igual en su hogar. Entonces, pues en el libro dice, no deberíamos implicarnos personalmente en estas experiencias. Y es una cualidad un poco fuerte, puesto que no es como decir, no puedes apegarte a nada personalmente o emocionalmente para poder tener una experiencia estética original. También hay otro ejemplo más resaltante, y es que él lo pone en el ejemplo de un naufragio. No es lo mismo que estás en un naufragio, tú siendo el personaje principal, donde tu vida corre peligro y donde tienes que sobrevivir y ayudar a otras personas, a que estés viendo una novela o una película donde el personaje principal está en la pantalla y ya, pues tú ya sabes que ya tú no puedes hacer nada. Tú no puedes ayudar a ese personaje, ya todo está escrito, ya todo está hecho. Y ya tú ya no puedes hacer nada, ya esa situación ya pasó. Seguimos dentro de un ratito, seguimos aunando más en este tema, porque nos viene también una actitud estética. Ellos lo definen como el desprendimiento, pero lo definiremos mejor en el siguiente bloque. Seguimos con la interesante plática y quedamos en la actitud estética del desprendimiento. Ellos lo definen como desprendimiento porque estás tratando de tú estar en una posición donde tus sentimientos y donde tus emociones no van a influir y no deben influir en cómo tú ves las cosas en el mundo. Ellos también ponen el ejemplo de los jueces, o sea, los jueces de las cortes, de los juicios, porque ellos conocen, por ejemplo, llega un caso de asesinato, un ejemplo, y ellos tienen que investigar y tener conocimiento de lo que pasó en ese momento y del caso como tal. Pero su juicio tiene que ser totalmente imparcial y totalmente desinteresado hacia cualquiera de las dos partes. Entonces, esto también nos habla mucho de que por ejemplo, en los juicios penales, los juicios que todos conocemos, existe el término del punto de vista moral, que este es el punto de vista de donde mi moralidad, de donde mis razones y con lo que viene desde atrás, pues influye. Pero esto en el arte no se puede, puesto que necesitamos estar desinteresadamente y totalmente, pues fuera de nosotros mismos lo definiría yo, para poder dar una crítica al arte, dar un juicio de valor, un juicio estético y pues que
nuestras opiniones pues sean justificadas y bien argumentadas. Siguiendo con el tema, estas son como procesos en los que la persona pasa para tener una experiencia estética. Tenemos también el estado estético. Ellos lo definen como un estado de concentración en el que, por ejemplo, estás mirando un cuadro estás viendo el cuadro de la Mona Lisa, para hacerlo un poco más genérico. Estás mirando el cuadro de la Mona Lisa y aunque tú tengas a 500 personas alrededor tuyo y tú quieres de verdad enfocarte en ella, pues deberías, ellos lo definen que casi que bloquear hasta oído, gusto, olor, todo para poder enfocarte solo en eso. Y ahí es donde la verdadera experiencia pasa, cuando estás enfocado al 100% y donde tu mente está simplemente en eso. También tenemos que en estética está la percepción del todo, que ellos lo definen todo, que a veces esto me contradice, esto me causa un cierto conflicto porque ellos también después más adelante expresan de que la modalidad sensorial pues también es una manera de tener una experiencia estética, pero la modalidad sensorial es todos los sentidos. Entonces me supongo yo que ellos lo que intentan decir es que para tener una experiencia estética pues deberías estar en concordancia con todo lo que está a tu alrededor y claro, tienes que mantener tu atención, pero no puedes bloquear todo, puesto que somos seres no completos del todo, pero sí tenemos como que a distraernos. Yo creo que más que todo se enfocan en la distracción de que pasó un carro, lo escucho y se me perdió la experiencia. Ahí es donde nosotros deberíamos enfocarnos en ver, contemplar de verdad eso que tenemos al frente y preguntarnos internamente por qué lo hacen, porque qué necesidad tenía el artista de hacer ese tipo de cuadros. Y ahí es donde las preguntas empiezan a invadirte y ahí es donde de verdad tienes una experiencia estética. Ya para cerrar en el libro, ellos pusieron, mejor dicho, una frase que me llamó mucho la atención y decía, no hay una actitud propiamente estética. O sea, ellos de una vez, es algo derrotista decirlo, pero ellos consideran que no hay una actitud plenamente estética o 100% estética. Pues, ¿por qué? Porque somos personas, como siempre he dicho, nos distraemos fáciles o no no nos enfocamos bien o tendemos a olvidar las cosas, tendemos a sobrecalificar todo de una vez o hacer nada más juicios al azar sin tener una base o sin sentarnos y pensar, o también porque nosotros los seres humanos por lo general en vez de pensar antes de hablar, lo que hacemos es hablar y hacer juicios o criticar. Y pues esto es en cierta parte un poco pues malo porque no logramos, nunca logramos tener una experiencia estética. Pero sí se puede, sí se puede. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos. Yo creo que eso es lo que en estos dos libros siempre dicen. O sea, hay que enfocarse en lo que estamos haciendo para poder tener una experiencia estética. Y bueno, pues sí, o sea, la estética la necesitamos a lo largo de nuestras vidas. Porque imagínense, si la estética no existiera, ¿qué sería de nosotros? O sea, si todos los filósofos dieron su aporte en su momento y pues sí, en su tiempo, y lo hicieron porque sintieron la necesidad y como lo dije al principio, vieron la necesidad de hacerlo, pues imagínense que toda esta sociedad pues no viera las necesidades en las que vemos y no las hablaran o no se cuestionaron lo que pasa, no nada más en el arte,
porque eso también hay que tenerlo muy claro. O sea, la estética no solamente se hizo para los artistas ni para los filósofos. O sea, la estética está en todo lo que nos rodea, en la obra de la creación del mundo, el paisajismo, los caminos, los senderos, árboles, flores, fauna, frutas, lo que sea. Porque todo, o sea, todo está bien hecho y todo se hizo para mirarlo. Porque claro, es muy difícil contemplar algo que no vemos. Es como cuadros que no tuvieran nada, o sea, que cuadros fueran solo el marco o ni siquiera el marco. Entonces eso también es algo para hacernos pensar en que y darle valor, más que todo, a la estética y a la filosofía, porque la filosofía es la madre de todas debería ser una de las ramas de todas las carreras y todos las profesiones que hay en el mundo, puesto que te enseñan a pensar y a cuestionarte todo. Tal vez no para que le des respuesta, porque no a todo le vas a dar respuesta con tus incógnitas que aparezcan, pero sí para que al menos tuvieras el interés de preguntarte por qué pasan las cosas, por qué el cuadro es así, por qué los colores funcionan así, o por qué la percibo yo, por qué percibo yo un cuadro de tal manera. Entonces, esas cuestiones y esos procesos que tú haces internamente, pues ayudan demasiado a esclarecer el panorama. No solamente en el arte, como lo acabo de decir, sino en la vida cotidiana, en amigos, familia, todo. Cuestionémonos todo. Preguntémonos el porqué de las cosas y tal vez 2 o 3 preguntas las consigamos la respuesta, pero es algo incierto de decir que sí las vamos a conseguir, pero nada más con cuestionarnos ya tenemos pues gran parte de la vida ya resuelta y la vemos de otra forma y vemos el mundo de otra forma. Y bueno, hasta aquí fue el video de hoy y la conversación de hoy. Creo que fue un poco larga, pero fue muy fructífera y espero que les haya gustado. Y pues no se olviden de seguirme en todas mis redes y pues seguimos en contacto. Nos vemos hasta la próxima.